cuánto valoramos lo antiguo. Y es que aquellas cosas impregnadas de tiempo y de historia contienen en su campo la información de toda su existencia. Y vemos de forma muy clara que la existencia de todo es también nuestra propia existencia. Así, en la historia de las cosas y de los seres está contenida parte de nuestra propia historia. Y aunque no lo sepamos, en algún nivel, todos lo percibimos. Estamos íntimamente interconectados con todo cuanto existe, con todo cuanto existió y con todo lo que habrá de existir, más allá de la distancia y del tiempo y más allá de la diversidad. Todo lo que ocurre y todo lo que no ocurre genera efectos en la cualidad de nuestra propia existencia y en las probabilidades de nuestro propio destino. Somos, junto con todo lo que es, el eco del primer sonido. Y en nuestro propio resonar, somos parte de la gran composición del universo. Nuestra armonía y existencia como especie están determinadas por la armonía de todos los demás sonidos que conforman esta sinfonía eterna. Hoy, un podcast del tiempo. Este es el podcast de Eduardo Cegueda. Nuestra Tierra es antigua aún más allá de lo antiguo que somos capaces de comprender o imaginar. Y en las vidas de los seres con los que compartimos, así como en la pureza de las sustancias que sustentan nuestra existencia, podemos encontrar la riqueza de nuestro pasado, el valor de nuestro presente y la viabilidad de nuestro futuro. 14,000 millones de años de historia que fluyen en nuestras venas, que impregnan el aire que respiramos. Las historias más dramáticas de triunfos y derrotas, de justicia y de injusticia, de creación y destrucción, las luchas más férreas, la belleza más sublime y la aurora de cada momento. Sí, al menos de acuerdo a las investigaciones más recientes, hace aproximadamente 14,000 millones de años nació el universo, a través del Big Bang, a través de esa gran explosión de la que hablamos en el podcast anterior, ese primer sonido, ese primer destello de existencia, la detonación de todas las posibilidades. 14,000 millones de años. Desde que era un niño, en mi silencio, en mi asombro, me inventé un ejercicio, un juego, que yo pienso todos nos hemos inventado alguna vez. Yo todavía con frecuencia lo recuerdo y lo sigo utilizando. Déjenme platicarles. Como todos los niños, yo trataba de comprender el abundante cúmulo de estímulos que me rodeaban. Los números nunca tuvieron un valor en sí mismos para mí, solo eran una referencia de lo que pretendían representar. Así, por ejemplo, cuando esperaba la Navidad y me decían que faltaba un mes, yo hacía este ejercicio para realmente tener una idea de lo que era un mes. El ejercicio es muy simple y consiste en lo siguiente. Primero, observaba un lapso de tiempo que me fuera comprensible, como un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, hasta donde mi mente fuera capaz de percibir con claridad. Y si cuando pensaba un mes ese término no me decía nada porque se encontraba más allá de mi capacidad de percepción, entonces regresaba mi mente a lo que es una semana y multiplicaba esa sensación por 4. Esa sensación era un mes para mí. Lo mismo hice algunos años después cuando mi madre me ayudaba a estudiar ciencias sociales. Confieso que no me interesaron los nombres, ni las guerras, ni las fechas tampoco. Yo estaba más interesado en percibir el tiempo. El cuánto hacía que habían ocurrido las cosas, porque me parecía fascinante poder viajar al pasado, sumergirme en el tiempo y tener así la percepción de lo lejano, de lo eterno. Hoy quiero invitarlos a hacer un ejercicio similar. Quiero llevarlos de la mano y que viajemos juntos por el tiempo de nuestra historia,
que traten de verdad de percibir en su corazón la eternidad que sostiene nuestra existencia. Así que, si les parece bien, vamos a comenzar. Pero no se suelten, porque si pierden el hilo, pierden también la sensación. Venga, su mente solo en lo que estamos haciendo. Comencemos por un lapso de tiempo que es de todos conocido y perceptible: su vida. Desde el momento de su nacimiento hasta hoy, traten de sentir ese tiempo. Ahora, con referencia en ello, transportémonos a 1950, año considerado como punto de referencia en la historia y prehistoria del ser humano. A este año le llaman el tiempo presente. Tengan la sensación de cuánto hace que fue 1950. Luego vayamos 40 años más atrás, a 1910, cuando nuestros padres, abuelos o bisabuelos vivían la revolución en anhelo de un México mejor. Hace ya 100 años. Ahora traten de sentir lo doble de eso. 100 años más, 1810, la independencia de México. Así, 100, 200, 300, 400, 500 años más atrás. 1492, nuestros tatarabuelos indígenas y europeos empezaban el drama de la conquista. Aún se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que no se movía. Ahora, otros 500. Hace 1000 años, China acuñaba el primer billete, la primera moneda impresa en papel, e inventaba la pólvora. En América terminaba la época de oro de los mayas y los incas y aztecas estaban por convertirse en las grandes civilizaciones de las Américas. En Europa se vivían los tiempos de los vikingos, los reinos y las grandes batallas. Crecía el número de reinos cristianos. Mientras que la civilización islámica concebía el método científico occidental y los primeros científicos experimentales. Hace 1500 años, siglo V de nuestra era, el Imperio Romano de Occidente caía. Los mayas construían la Gran Chichén Itzá y mostraban grandes avances matemáticos y astronómicos. Los chinos también hacían mediciones astronómicas y matemáticas extraordinariamente precisas que difieren solo en 100 milésimas o millonésimas con los valores que se manejan hoy en día. Hace 2000 años vive Jesús de Nazaret. Inicia el cristianismo que habría de transformar la vida religiosa y política, principalmente de Occidente, hasta nuestros días. En aquel tiempo, en América, el periodo agrícola maya, tiempo en el que también desarrollaron su idioma. Mientras tanto, los chinos estructuraban el sistema astronómico de triple concordancia y catalogaban la magnitud de más de 1000 estrellas al tiempo que calculaban los periodos de la Luna y de los planetas. Hace 2000 años midieron el año con un valor que difiere en solo 11 minutos de su valor actual. Por si fuera poco, también construían el primer fuelle hidráulico para fundir hierro. 2500 años atrás, Atenas se convertía en la ciudad más importante de los griegos. Teotihuacán estaba en proceso de construcción, lo mismo que Monte Albán. En India vivía Siddhartha Gautama, fundador del budismo, el gran Buda. En China se vivían los tiempos de los grandes filósofos como Confucio y Lao Tzu. Un dato muy interesante: hace 2500 años, el número de seres humanos que poblaban toda la Tierra era aproximadamente la población actual de México. Hace 3000 años, la monarquía egipcia alcanzaba su época dorada. Los olmecas se asentaban en lo que hoy es Tabasco y Veracruz. China avanzaba a pasos agigantados en áreas como la ingeniería hidráulica. También de esta época datan los vestigios más antiguos con los que contamos hoy en día del sistema del calendario chino. Hace 4000 años se construía Stonehenge.
5.000 años atrás, 3.000 antes de Cristo, comenzó en forma el desarrollo de la civilización egipcia y la escritura jeroglífica. China empieza a utilizar el bronce para muchas aplicaciones de la vida diaria, la guerra y el arte. Para ese entonces, hacía más de 600 años que se venía perfeccionando la fabricación de la seda. 7.000 años atrás, en Mesopotamia, se inventaba una de las más importantes herramientas para el ser humano, la rueda. Hace 8.000 años, aunque aún existe diferencia de opiniones entre los expertos, todo parece indicar que en China ya existía una forma de escritura similar a la que tienen actualmente. Pero es hace 10.000 años que nuestros ancestros comenzaban a hacerse sedentarios, a desarrollar la agricultura, y el Homo sapiens quedaba como la única especie del género Homo sobre la Tierra. Este es el inicio de lo que llamamos coloquialmente nuestra historia. Y a partir de aquí, vamos a irnos un poco más rápido, con saltos más grandes. Ahora, si tomamos todos esos 10.000 años por los que acabamos de pasar, la cuna de la civilización, y los multiplicamos por 7, tenemos que hace 70.000 años, el hombre primitivo empieza a desarrollar una forma de dialecto para comunicarse. De 70.000 saltamos a 200.000 años atrás, que fue cuando los Homo sapiens sapiens evolucionaron de otras subespecies más primitivas y empezaron a existir en nuestro planeta. Las primeras criaturas como nosotros aparecieron, aún coexistiendo con otras especies del género Homo, como el hombre de Neandertal, por ejemplo. De ahí, de 200.000 años atrás, damos un salto grande a 1,5 millones de años atrás. Nuestros ancestros, que todavía no se parecían tanto a nosotros, empezaron a controlar el fuego, proeza que les tomó aproximadamente 300.000 años desde el surgimiento del Homo erectus, es decir, le tomó al Homo erectus 100.000 años más que toda la historia de nuestra subespecie llegar a controlar el fuego. Y si podemos más o menos percibir lo que son 1,5 millones de años, quizá podamos percibir 25 millones de años. Fue cuando aparecieron los primates sin cola de los que descendemos nosotros. Ok, hagamos una pausa en este largo viaje. Un pequeño descanso para voltear hacia lo que llevamos recorrido. 25 millones se dice fácil. Pero debemos recordar que nuestra historia, desde el inicio de lo que llamamos civilización, que es cuando empezamos a utilizar la agricultura, es de solo 10.000 años. 10.000 contra 25 millones. Ahí es a donde vamos. Seguimos. Ahora, de 25 millones, vamos a 65 millones, que es cuando se extinguieron los dinosaurios. Claro, con excepción de aquellos de los que se derivan las aves. En esa época ya habían mamíferos. Nuestros ultra tatarabuelos parecían lémurs, como los de Madagascar. Hace 100 millones de años, teníamos un ancestro mamífero que parecía un ratón, y de ahí evolucionamos tanto nosotros como los ratones. Pero fue hace 200 millones de años cuando aparece el primer animal con características de mamífero sobre la Tierra. Esto es 100 millones de años después de la aparición de los reptiles. Estamos sumergidos ahora 300 millones de años en el pasado. ¿Y saben? Nuestro viaje apenas empieza. Sigan sintiendo, no pierdan el hilo, porque esto se pone mucho más emocionante. 500 millones de años atrás surgen nuestros ultra mega abuelitos, peces y anfibios muy primitivos. Ellos evolucionaron de los primeros animales sobre la Tierra poseedores de un cerebro, unos gusanos planos similares a los que estudiamos casi todos en la secundaria, las famosas planarias. Sí, de ahí venimos. Pero ellas evolucionaron de los primeros animales que jamás existieran en nuestro planeta. Estos son realmente nuestros ancestros más antiguos con características animales. ¿Saben a qué se parecían? Nada menos que a las esponjas. Hace 600 millones de años,
Esas esponjas seguramente no imaginaban que habrían de evolucionar en lo que hoy somos nosotros, así como en tantas otras criaturas hermanas maravillosas. A veces me pregunto, con toda esa imaginación que tenemos, si podemos siquiera vislumbrar en lo más atrevido de nuestra fantasía, y si logramos sobrevivir a nuestra propia inteligencia, ¿en qué habremos de evolucionar dentro de otros 600 millones de años? En fin, este fue un pequeño salto al futuro, pero regresemos hacia atrás, a 1.000 millones de años, cuando apenas comenzaba a existir la vida multicelular. Otro salto grande, 4.000 millones de años atrás. Recuerden, traten de sentirlo, no tanto los acontecimientos, sino el tiempo. 4.000 millones de años atrás, apenas comenzaba la vida. De una manera muy humilde, a un nivel mucho más simple que el de una célula, por ejemplo. Según nos explican nuestros científicos, la vida en la Tierra comenzó a un nivel molecular, cuando las descargas eléctricas del cielo, combinadas con la luz ultravioleta del Sol, rompían moléculas ricas en hidrógeno en lo que era aún una atmósfera muy primitiva. Los fragmentos de esas moléculas se volvían a combinar para formar otras moléculas más complejas que se precipitaban y se disolvían en los cuerpos de agua, formando lo que ellos llaman un caldo orgánico. Ahora, hasta aquí, esto se puede replicar en laboratorio. Nuestros científicos son capaces hoy en día de obtener moléculas orgánicas a partir de otras no orgánicas por medio de procedimientos similares a este. Pero, aunque las moléculas orgánicas son la sustancia de la vida, no son en sí propiamente vida. Cuando este conjunto de combinaciones ocurrió a gran escala, en una de las trillones y trillones de permutaciones, se formó una molécula muy particular, capaz de crear copias similares a sí misma, utilizando las otras moléculas que se encontraban a su alrededor. Este sí es el inicio de la vida. Esta molécula es el ancestro del ADN, la molécula de la vida en nuestro planeta. Todo esto ocurrió relativamente muy pronto después de que la Tierra se formó, cuando aún se recuperaba de su violento origen resultado de la condensación masiva de gas y polvo interestelares. Nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años de edad. Es un planeta muy joven cuando lo comparamos a la mayor parte de los planetas que se encuentran en el universo conocido. El universo conocido es la parte del universo que nuestros científicos han sido capaces de detectar, es decir, que saben que existe. Y así llegamos ahora a nuestro último cálculo. Este es el salto más grande. ¿Pueden sentir en alguna parte de su ser lo que son 4.500 millones de años de historia? Pues ahora multipliquen eso por 3. Porque esa es la edad aproximada que nuestros científicos consideran tiene el universo. Hace 14.000 millones de años del Big Bang. 14.000 millones de años de movimiento heredado en nuestro ADN, en nuestra sangre, en nuestros tejidos, fluidos y pensamientos, en nuestra voz, en nuestra creatividad y en todo cuanto somos. Ese es el tiempo del universo. Ese es también nuestro tiempo. Piensen lejos, piensen profundo en el tiempo que nos sostiene. Siéntanlo porque todo eso también son ustedes. Todo eso. Como el diamante es el resultado de todos los procesos geológicos que lo constituyeron, y en sus cualidades ellos están representados. Así, el hombre es la expresión de todo cuanto tuvo que ocurrir para que la vida se organizara en lo que hoy somos nosotros. Y lo mismo pasa con todas las demás especies. También por eso debemos honrarlas. Es mucho más que en un sentido figurado el hecho de que todos somos hermanos.
pero hay a quienes les cuesta trabajo sentir. Y por eso voy a compartirles, ya para terminar, 2 perspectivas de toda esta historia que pueden ayudar muchísimo. La primera, y que me parece maravillosa, es la que Carl Sagan utiliza en su famosa serie Cosmos. Se le llama el año cósmico. Esto es, si convirtiéramos esos 14,000 millones de años que tiene de historia el universo en un solo año, tendríamos que el Big Bang ocurre en el primer segundo del primer minuto del 1 de enero del año cósmico. Pero no es sino hasta septiembre que la Tierra se forma. La vida a nivel molecular comienza unos cuantos días después. En esta escala, toda la historia del ser humano, desde la cuna de la civilización hasta el día de hoy, ocupa tan solo los últimos 20 segundos del último minuto del 31 de diciembre del año cósmico. Todos los inventos y descubrimientos, todas las batallas y los amores, todos los poemas y monumentos, todas las vidas, leyendas e historias que hemos aprendido en la escuela, todas ocurren en los últimos 10 segundos del año cósmico. Y más aún, todo lo que ha pasado en los últimos 500 años, desde el descubrimiento de América hasta nuestros días, ha ocurrido en el último segundo de ese año. Eso nos da una idea del lugar que ocupamos en el tiempo. Y hay otra forma de conceptualizarlo. Es convirtiendo el tiempo en espacio. Suena muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Nuestra mente es capaz de hacer eso sin ningún problema. Imagínense que la historia del universo estuviera representada en perfecta escala y en su totalidad en una pista de 1 kilómetro de longitud. Solo imaginen una pista de 1 kilómetro de longitud. El punto de partida, el Big Bang. ¿Se imaginan cuánto de largo de esa pista ocuparía toda la historia del ser humano, específicamente los últimos 10,000 años? Tómense en serio un momentito, imagínense, calculen, piensen, vamos a divertirnos evaluando nuestra capacidad de calcular. ¿Cuánto de largo de ese kilómetro ocupan nuestros últimos 10,000 años de historia? ¿1 metro quizá? ¿1 centímetro? ¿Listos? Ahí va. Toda la historia del ser humano en esta escala ocuparía solamente el grosor de uno de nuestros cabellos. Solo el grosor de un cabello humano. Y para finalizar, solo vuelvan a convertir el espacio en tiempo y piensen cuánto les tomaría caminar con calma por esta pista de 1 kilómetro, y de ese tiempo, cuánto les toma recorrer el grosor de uno solo de sus cabellos. Ese es el equivalente de nuestra presencia en el tiempo del universo. Somos apenas un humilde, pero a la vez glorioso destello de existencia. Eso somos todos. Y somos todo. En el próximo podcast hablaremos del espacio. Trataré de llevarlos por la verdadera inmensidad del universo. Sepan que su cariño y el valor de sus palabras los llevo siempre en mi corazón. Un abrazo grande a todos. Hijo Wellington. Este fue el podcast de Eduardo Cegueda.